Cuando lo desea, Antonio. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, para mí es un gran honor estar aquí en la Real Academia de Farmacia, en mi ciudad natal, Madrid. Agradezco profundamente al profesor Antonio Martínez que haya tenido esa generosidad en invitarme a hablar, aunque sea pocos minutos, en esta aula de la sabiduría. Y además he tenido la gran satisfacción de ver a mi director de tesis doctoral, el profesor Manuel Domínguez Carmona, que hacía mucho tiempo que no lo veía, así como antiguos, como a don Julio Rodríguez Villanueva, rector de mi universidad, donde trabajo en la actualidad, en la Universidad de Salamanca. Voy a intentar ser breve, dentro de lo que pueda, intentaré ser breve, y el profesor Martínez me encargó que hablara de vacunas frente a trematodos pasado, presente y futuro. Antes de nada, y la primera parte es una introducción de quiénes son y qué producen, pero creo que todos ustedes saben perfectamente quiénes son estos trematodos, qué producen, y si hablamos de cifras, podríamos estar discutiendo el profesor Osuna y yo si son 250 millones, 700. Yo creo que estas cifras muchas veces hay que tomarlas con precaución porque es muy difícil calcular exactamente cuál es la tasa de infección, la prevalencia o las diferentes manifestaciones o mortalidad, ¿no? Bueno, les presento, y todos conocen al esquistosoma, pues reproducción dioica, un parásito muy bonito y muy interesante, o les presento a quien amplifica la infección, ¿no? Que es los caracoles hospedadores, importante, entra un miracidio y salen miles de cercarias, por lo tanto esto es muy importante en estos trematodos, ¿no? Además también fasciola hepática, que algunos de los oyentes como el profesor Rojo, por ejemplo, la conoce perfectamente. De hecho, es suya esta diapositiva que me pasó en un momento determinado donde se ve su hospedador, Linnea o Galba truncatula, y nosotros en el laboratorio, para hacer estos experimentos que les voy a contar posteriormente, pues tenemos el ciclo biológico de Schistosoma mannsoni, y para eso tenemos pues unos ratoncitos, tenemos unos caracoles, evidentemente, que los mantenemos como podemos en estos acuarios, infectamos, etcétera, etcétera. No me voy a extender. La infección experimental se hace aproximadamente con 150 cercarias, individualizada en los diferentes ratones que empleamos para hacer los ensayos de protección. Evidentemente, lo que hacemos es analizar datos parasitológicos para de esta manera calcular el porcentaje de protección, y de esta manera pues vemos los adultos, vemos los huevos en diferentes en hígado o en intestino, o incluso datos patológicos donde podemos ver los granulomas en la superficie del hígado, o incluso histológicamente cómo se ven los granulomas, que es la reacción inflamatoria que se forman por los huevos de esquistosoma en determinados sitios, por ejemplo en hígado o en vejiga urinaria en el caso de esquistosoma hematomio. Evidentemente, este parásito esquistosoma causa enfermedades muy importantes, algunas que clínicamente se caracterizan por una hepatoesplenomegalia, fundamentalmente la esquistosomiasis por Mannsoni, o afectación de la vejiga urinaria, e incluso, y diré que es un dato interesante, los únicos parásitos asociados con carcinomas son los trematodos. De hecho, Schistosoma hematobium está asociado con carcinoma de vejiga urinaria, o Clonorchis y Opistorchis están relacionados con colangiocarcinoma. Por lo tanto, son parásitos interesantes y no se conoce realmente muy bien a qué se debe, digamos, este efecto. Bien, Fasciola es un modelo experimental mucho más complicado, porque los modelos para hacer fasciolosis tienen que ser a partir fundamentalmente del conejo y predominantemente ovejas, bovinos, cabras, etc., ¿no? Las ratas son resistentes a la infección y nosotros desarrollamos un modelo de hiperinfección en ratones. Queríamos dar 5 metacercarias, y lo que evaluábamos era con 5 metacercarias todos los ratones se morían entre 28 y 31 días, y los que no se morían y estaban vacunados significaba que estaban protegidos y por lo tanto hacía un aumento de supervivencia. Hicimos un modelo rápido de hiperinfección, que es lo que hemos utilizado como screening inicial. Bien, y como ha dicho el profesor Osuna, pues evidentemente la utilización de los dos grandes fármacos que se utilizan en estos parásitos, como son el praziquantel y el triclavendazol, buenos, bonitos y baratos, como decía mi abuelo, son dos fármacos que funcionan, pero que ya tienen resistencias, y que probablemente esto y muchas otras cosas más son las que nos hacen empezar a desarrollar las vacunas que
de momento, y ahora lo entenderán, todavía no somos capaces de conseguir. Bien, esto es una introducción, pero a mí me encargó el profesor Martínez que hablara de pasado, presente y futuro. ¿Y el pasado qué es el pasado? Pues el pasado es hablar de las vacunas que se hacían en el pasado. ¿Y cómo es el pasado aproximadamente? Pues vamos a ir 30 años atrás. Y para ello yo quiero recordar que una vacuna no es solo el componente activo, como ha dicho el profesor Osuna, una larva o un péptido sintético o una proteína recombinante, sino que está formado por adyuvantes, está formado por unos inmunomoduladores que pueden ayudar incluso más, y todo eso va en un líquido en suspensión. Bien, pues si nosotros hemos trabajado fundamentalmente utilizando un componente activo, que luego hablaré de él, que es el FABP, son las proteínas unidas a ácidos grasos, un sistema que no sé si por AA pusimos el nombre de Antonio Martínez y Antonio Muro porque lo inventamos, lo patrocinamos los dos, que era un sistema de adyuvante de adaptación adyuvado, que lo llamamos sistema ADAT, y dos inmunomoduladores, bueno, dos de los elegidos, que son un inmunomodulador natural, que se llama el PAL, luego hablaremos de él, y uno sintético, que es el AA0029. Bien, pero a mí me gustaría hacer el pasado, y el pasado es que 30 años atrás, ¿cómo hacíamos las vacunas? Pues las vacunas las empezamos a hacer vacunas recombinantes, y la mayoría de las vacunas utilizadas eran unitarias, eran solo de una molécula. ¿Y cómo identificábamos? Pues lo que hacíamos, no sabíamos tampoco mucho más del desarrollo de las vacunas, y lo que hacíamos era, pues en un Western blot, las proteínas que eran inmunodominantes, las aislábamos, se las inyectábamos a un ratón, obteníamos anticuerpos frente a estas proteínas estos anticuerpos las utilizábamos para cribar una biblioteca de cDNA, seleccionábamos los clones recombinantes, los clonábamos, los secuenciábamos, los subclonábamos, los expresábamos, inducíamos la proteína recombinante. Esto es lo que se viene haciendo incluso en la actualidad. Y fruto de ello, en mi estancia postdoctoral, pues empezamos a hacer los primeros pinitos en la Universidad de Puerto Rico, clonando estas proteínas, por ejemplo, una glutatiónese transferasa de fasciola hepática o un ARCO2 también de fasciola hepática. Claro, alguien tenía que decir algo, y decimos mucho en ciencia, unas veces vale y otras veces no. Ahora vamos a ver que hay muchas cosas que decimos que al final no sabemos hasta dónde valen, ¿no? Y en un artículo muy bonito decidieron, no sé muy bien con qué criterios determinados, una serie de moléculas que con unas funciones biológicas determinadas podrían estar seleccionadas por la OMS como candidatas a vacunas frente a trematodos. Y estas son los FABPs, la glutatiónese transferasa, etcétera, etcétera. Nosotros trabajamos en esta específicamente, que es la molécula unida a ácidos grasos o proteínas unidas a ácidos grasos, porque estos trematodos, estos parásitos, no sintetizan de nuevo ácidos grasos y los tienen que incorporar del hospedador, y para eso utilizan dos sistemas, los FATP, que son los Fatty Acid Transport Protein, o los FABP, que son los Fatty Acid Binding Protein. Nosotros hemos trabajado en estos, pero estos también los tiene fasciola hepática. Se vio entre los años 88 y 92, o sea, hace 30 años, que estos FABPs eran compartidos entre esquistosoma y fasciola hepática. Por lo tanto, se pensó que a lo mejor con una molécula o con una proteína en esa época era suficiente para controlar las dos infecciones. De hecho, este FABP tiene 542 pares de bases y tiene 132 aminoácidos, y aquí se ve el gel donde se expresa la proteína recombinante perfectamente con un peso molecular de 14,71 y un punto isoeléctrico de 6,01. Pero no solo vive la vacuna del componente activo, sino que necesitamos, como hemos dicho, otros componentes. ¿Y cuáles son? Los adyuvantes. Este es un magnífico esquema de un artículo de hace 3 o 4 años, donde se dicen los principales adyuvantes, desde los que son como depósitos, las sales de aluminio que se han utilizado en la mayoría de las vacunas humanas, hasta los nuevos adyuvantes que ya tienen un componente de inmunoestimulación, como por ejemplo las saponinas. Nosotros en nuestros ensayos hemos utilizado dos: la saponina quilaya saponaria, que como vemos tiene un componente de estimulación, TH1, TH2 o TH1, y emulsiones de agua en aceite, que utilizamos en este sistema que presentaré ahora, que es el sistema ADAT.
Además, dentro de este sistema introducimos inmunomoduladores naturales, una corteza de Polypodium leucotomos que hemos trabajado mucho en ella y tiene una serie de características inmunomoduladoras específicas, y seleccionamos entre un grupo de químicos muy activos que están enfrente de mi laboratorio. Hicieron una selección de 20 entre aminoalcoholes, diaminas y aminoácidos ésteres, y seleccionamos dos, el aminoalcohol 23 y la diamina 6. Aquí está la fórmula de la diamina 6 y aquí está alguno de los criterios de selección para introducirlos o probarlos como inmunomoduladores de síntesis química. Bien, estos trabajos han sido publicados en diferentes revistas de síntesis y evaluación de estos aminoalcoholes o de la inmunomodulación, etc. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, a lo que el profesor Martínez y yo, después de mucho pensar y de algunos proyectos, como he dicho al principio, que nos financiaba ese pensamiento, inventamos o intentamos producir un sistema de vacunación que le llamamos ADAT. Y este sistema ADAT de vacunación es una emulsión de micelas, de agua en aceite, donde lo que intentamos es, primero, preparar al sistema inmune sin el componente activo. Aquí están, 5 días antes de la inyección real. O sea, hacemos una inyección subcutánea con todos los componentes, que es el adyuvante con su quilaya, los inmunomoduladores sintéticos o naturales. Preparamos al sistema hacia un tipo de respuesta determinada y 5 días después damos lo mismo, pero con el componente activo, que es la molécula recombinante elegida. Bien, esto, e incluso en la actualidad se acaba de publicar un artículo donde se dice que el sistema sin adaptación funciona muchísimo, o sea, no funciona, no protege como el sistema adaptativo. Por lo tanto, el sistema ADAT funciona y está demostrado perfectamente su función de adaptación. Empezamos a hacer ensayos, y estos son muchos ensayos de muchos experimentos, y resumo los datos más importantes. Cuando empezamos a utilizar el adyuvante de Freon con la molécula, con las FABPs, que eran nuestras moléculas, vimos que en los conejos había hasta un 76% de reducción, pero curiosamente en las ovejas no había reducción. Solo había reducción de inmaduros y reducción del número de huevos. Y años después, estos son los artículos donde publicamos estos trabajos, y años después lo que vimos es que en nuestro modelo de hiperinfección nos llamaba la atención de que algunos ratones tenían una supervivencia hasta el 62,5%, pero ya en ovejas obteníamos con el sistema ADAT, con los diferentes inmunomoduladores, protecciones que llegaron al 43%. De nada de reducción al 43%. Evidentemente, también había reducción en inmaduros y en número de huevos. Repito, aumentamos la protección, el sistema ADAT nos hizo este incremento, pero solo llegamos hasta el 42%. Y esto es muy importante para entender los siguientes ideas que quiero exponerles. Bien, esto también ha sido publicado, una serie de artículos que no entro en consideración. Además, como esta molécula o estos sistemas también se podrían emplear en esquistosoma, este es un cuadro muy, muy interesante, porque cuando empleamos Freon vemos que en ratones CD1 y Val-C no hay protección, que en los C57 hay protección del 96%. Y decimos, ¿y esto? Y repetimos el experimento y pasa lo mismo. Decimos, esto es que estos ratones tienen respuestas dirigidas como se conocen. Vamos a intentar utilizar nuestro sistema ADAT y a ver si en estos que no se protegían cambiamos la protección, y cambiamos la protección utilizando el sistema ADAT, cambiando hacia el 60 o 77%. Hemos dirigido el sistema inmunológico hacia donde queríamos y de esta manera ensayamos una protección obtenida. Por lo tanto, sí que valen los inmunomoduladores y el sistema de adyuvante para dirigir la respuesta inmuno. Esto lo hicimos en hámster y las protecciones llegaron incluso hasta un 80 o más de un 80% de protección. También fueron publicados en diferentes tipos. Esto, finalmente, hemos utilizado algunas otras moléculas, como la 1433, que han sido objeto también, pero que no me voy a extender porque si no, pues les puedo aburrir y yo creo que no es necesario. Bien, ese es el pasado, eso es lo que hacíamos. Pero el presente es más desalentador por el hecho de que Hotef et al. En Nature Review Microbiology en el 2010, o sea, hace nada,
nos dicen cuál es el estado de la cuestión de las vacunas contra el Mintos. Antes lo ha dicho el profesor Osuna. Y vemos un panorama desalentador. Ningún trematodo, y todos estos que hay, la mayoría, están en fase experimental. Por lo tanto, todavía no tenemos absolutamente nada. Ese es un poco el presente. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es intentar avanzar. ¿Y cómo? Cambiando el chip. ¿Cómo podemos cambiar el chip? Pues yo creo que no vale una proteína, no vale una molécula. Tenemos que ir en estos ciclos complejos, parásitos tan complejos, a hacer unas vacunas que estén involucradas diferentes moléculas o diferentes péptidos. Para eso contamos con un proyecto de hace 2 años de la Fundación Ramón Areces, y lo que empezamos a hacer aquí es explorar secuencias disponibles del genoma de estos parásitos. Este proyecto fue en fasciola hepática y todavía no está el genoma disponible, y por herramientas de bioinformática sintetizamos una serie de péptidos y evaluamos la respuesta inmune. Las secuencias disponibles que había en ese momento eran 247, y mediante una serie de señales, como es el péptido señal, que nos indica que esa proteína está excretada o que tiene dominio transmembrana o que tiene pito post T y B, y para eso hay programas bioinformáticos muy avanzados, seleccionamos 24 péptidos. Estos 24 péptidos los sintetizamos y aquí están las familias a las que pertenecen: amegaporos, catepsinas, NADH, etc. Evaluamos una respuesta inmune muy descriptiva y completa, donde en esta matriz de correlaciones de células se muestran todas las células medidas por citometría de flujo, CD4, CD8 y células memoria, y vemos los resultados que hay con los 2 inmunomoduladores y con los 24 péptidos utilizados. Además, lo hacemos con las citocinas, donde hacemos un panel, creo que son de 10 o sí, más o menos 10 citocinas, y también establecemos las relaciones existentes. En la actualidad existen unos programas magníficos, ¿no?, fundamentalmente por R, para integrar muchísimos datos, cuando tenemos muchísimos datos en cuestión. Y para esto, uno de ellos son unos biclúster, que son como los microarrays, son parecidos a lo que hacen los microarrays, y lo que te da son como grupos en verde o en rojo de qué péptidos tienen respuestas semejantes. Esto lo hemos hecho con PAL, y esto lo hacemos con el inmunomodulador de síntesis química AA0029. Total, que estas imágenes tridimensionales, donde solo se representan las citocinas importantes, interferón gamma, IL4, IL10 y IL17, nos indican que los azulitos, que es el inmunomodulador sintético, funcionan o dan respuestas más elevadas en todos los casos que el PAL. Por lo tanto, a la hora de elegir, nosotros nos decantamos por utilizar el de síntesis química, dado el perfil de estas respuestas en estas imágenes tridimensionales. Cuando ya analizamos estas, vemos que algunos con respuestas TH2, como la legumaína, claramente da unas respuestas típicas, fundamentalmente encaminadas al B5, al que nosotros llamamos el péptido 5, y el péptido 6, repito, que pertenecía a la legumaína. O respuestas TH1 con también el BP5 o algunos de amebaporo como el BP1, o respuestas TH10 como la catepsina B1 o respuestas TH17 como la BP5. Con todos estos datos integrados, lo que hemos hecho ha sido, además de estos péptidos B, también había péptidos T, y en este clúster se ve claramente también este tipo de respuestas, como los péptidos 2, 3 y 4 de los 12 seleccionados eran los que producían un clúster, un grupo, digamos, muy diferenciado de expresión de respuesta inmune. Con todo esto, hemos seleccionado para los estudios de protección, y es difícil seleccionar. Y es difícil seleccionar porque todavía no conocemos exactamente la respuesta inmunológica protectora en estos parásitos. En fasciola no se conoce exactamente qué es lo que vamos a elegir, y en esquistosoma es muy compleja para decidir exactamente vamos a tener una respuesta TH1 o TH2. Entonces lo que hemos hecho ha sido seleccionamos péptidos individuales, estos son los controles, y respuestas TH1 exclusiva, seleccionamos el que dio, el T3, T2 exclusiva, B6 y T2, cada uno de estos era un grupo de 10 animales que están en este momento vacunados, T10 exclusiva, mezcla de TH1, TH2 y mezcla de TH1, TH2, TH10 y TH7, 1. El B5 daba todo tipo de respuestas, era un multirespuesta. ¿Cómo funcionará? Pues no sabemos hasta que no tengamos los resultados de los experimentos de protección. Pero además los combinamos.
¿Y los combinamos cómo? Los que daban respuestas TH2 exclusiva, B6 y T2, los B seleccionados, B1, B5, B6, los T seleccionados e incluso todos los péptidos que de alguna u otra manera habían dado respuestas importantes. Y esto estaremos en ello, en los próximos meses tendremos los resultados al respecto. Bien, por último, y termino ya, ¿cuál es el futuro de las vacunas frente a trematodos? Pues conocemos poco. ¿Por qué? Porque aunque creamos que conocemos muchas cosas, en el año 2000 es cuando se obtiene el genoma, o cuando se identifica el genoma humano, en el primer parásito, bueno, si es C. elegans, o sea, un primer parásito real, como digo yo, Plasmodium falciparum, es el año 2002, el genoma se anota en el año 2002. Y el primer trematodo, que es a lo que vamos, se anota en el año 2009, Schistosoma mannsoni. Y hay reanotaciones que se están haciendo posteriormente. Por lo tanto, todavía conocemos poco, porque no conocemos otros genomas. Y todos los que conocemos están disponibles en una página que se llama GenDB, donde tanto los virus, bacterias, etcétera, etcétera, puedes ver exactamente qué genes, cuántos exones tiene, qué intrones tiene, qué proteína codifica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto será lo que utilizaremos en el futuro como arma importante para el desarrollo de vacunas multiproteínas o multipeptídicas, ¿no? ¿Y qué se está haciendo en estos momentos? Pues en estos momentos hay un proyecto muy ambicioso, liderado por la Wellcome Trust, donde participan varias de las personas aquí en la sala, porque han donado, digamos, una serie de helmintos. Hay un proyecto de genoma de 50 helmintos en el que hay todas estas especies de esquistosoma. Por ahora solo están Mannsoni y Hematobium, todas estas especies no están secuenciadas, 2 de Tricobilarcia, Fasciola hepática, Dicrophelium dendriticum y Echinostoma caproni. Yo creo que esperaremos que a final de año empiecen a ver las primeras anotaciones de estos genomas. Pero además, y esto le gustará mucho al profesor Rojo, no solo vivimos de parásitos, sino de hospedadores. Y para vivir de esta relación o interrelación entre parásitos y hospedadores, ¿qué tenemos? Pues tenemos una base que es el ensamble, donde hay 56 especies, desde humanos a un montón de especies animales, con los genomas anotados. Podemos entonces explorarlos e incluso podemos compararlos. ¿Y qué estamos o intentando hacer en el futuro? Pues tenemos 2 proyectos, uno en marcha, con el Sanger, intentando secuenciar los receptores antigénicos de células B y T en ratones Balce con Schistosoma mannsoni, con grandes instrumentos de secuenciación, o modernos instrumentos de secuenciación, y acabamos de solicitar, a ver si tenemos la misma suerte que el profesor Osuna el año pasado, en el proyecto del Ministerio, un proyecto sobre identificación de genes de baja penetrancia implicados en la susceptibilidad a la infección por Schistosoma mannsoni. Bueno, yo les quería hablar del pasado, del futuro y del presente, y creo que en poco tiempo he intentado exponer lo que yo humildemente sé de esto. Muchas gracias.